Si tú te pones a analizar la realidad social actual, lo que vamos a encontrar es una serie de tendencias que son bastante preocupantes, ¿no? Vemos una serie de problemáticas como el tema de los migrantes, el tema de la pobreza, el tema de la trata de personas, el narcotráfico, el tema del consumismo, como tenemos una sociedad que consume vorazmente todo lo que el mercado le ofrece sin tener criterios, digamos, bajo una lógica del tener, donde creemos que cuanto más tenemos, más somos. Todo eso, esa serie de problemáticas que encontramos en la realidad, son síntomas, a mi parecer, de lo que se podría llamar como una crisis antropológica de sentido, donde lo que nos vamos a encontrar es una pérdida de marcos referenciales. Los marcos servían, digamos, con ciertas pautas que nos orientaban a lo largo de la vida. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos una sociedad donde vemos que todo está cambiando constantemente, que vemos una sociedad que está, digamos, bajo una lógica hiperindividualista del mercado, donde todo cambia y nada permanece, ¿no? Un poco al modo Heraclitio, ¿no? Es un flujo Heraclitio, o como yo lo he llamado, un flujo Heraclitio de la moda, ¿no? Porque todo cambia, la moda funciona así, todo el tiempo tiene que estarte ofreciendo algo nuevo porque los consumidores se aburren. Y esta serie de cambios se van experimentando cada vez a un ritmo cada vez más acelerado. Nosotros vivimos en una sociedad que está cada vez más acelerada. Lo vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Antes las películas eran pausadas, eran lentas, había mucho diálogo. Hoy en día las películas, por ejemplo, de acción, son películas donde todo el tiempo te tienen que estar mostrando escenas rápidas, donde te cambian de imágenes, tal. Y en la medida en que son rápidas, más atractivas son, más fácilmente atrapan la atención de la gente, ¿no? Una película que tiene muchos diálogos tiende a ser una película lenta y por tanto una película que tiende a aburrir a la gente, ¿no? Vemos esa celeridad donde pareciera que nuestra vida es una especie de juego de fútbol americano, donde tú eres el quarterback de tu vida y digamos, te pasan el balón y entonces tienes que tomar una decisión ya, ¿no? Y todo lo tienes que hacer ya, porque ese es el imperativo, digamos, que subyace esta lógica hiperindividualista del mercado. Lo curioso es que digamos que eso de alguna forma va en contra de la idea misma de un ser racional, del ser humano como un animal racional. ¿Por qué? Porque el hecho de que posea racionalidad implica que de alguna forma es capaz de proyectarse más allá de la inmediatez, más allá de la hora, cara a pensar qué tipo de vida quiere para sí mismo, cara a pensar, digamos, o a gestionar su presente no en función nada más de las condiciones inmediatas o no en función de sus apetitos inmediatos, sino cara digamos, a metas o a propósitos a mediano y a largo plazo. Eso sería lo propio de un ser racional. Sin embargo, esta lógica de la celeridad nos lleva cada vez más a una cierta disolución de lo humano. Bueno, hoy en día incluso nos preguntamos por la legitimidad de lo humano. ¿Qué tan legítimo es que exista o no el ser humano en la Tierra, ¿no? Cuando vemos que hay un montón de problemas ambientales donde pareciera que son problemas que en la mayoría han sido causados, han sido generados por los seres humanos. Y entonces, ante esa serie de problemáticas, ¿qué tan legítimo es que exista o no el ser humano, ¿no? Es una pregunta que se hace, por ejemplo, Rémy Braguin, filósofo francés contemporáneo, que, digamos, pretende, digamos, abordar esa pregunta en uno de sus libros, que se llama Lo propio del humano. Entonces vemos en este panorama una fuerte tendencia, tampoco es que ya todo sea negativo y que ya no haya más allá, digamos, de lo que tenemos, pero vemos una fuerte tendencia a disolver lo humano cara a un cierto relativismo y a un cierto escepticismo cultural. Un relativismo donde cada quien tiene su propia verdad. Un relativismo donde cada quien pretende imponer sus propios criterios para tratar de comprender el mundo. Y aunque, si bien cada uno tiene su propia percepción, eso de alguna forma atentaría en contra de la idea de poder, digamos, buscar la verdad en el sentido estricto. Ya hablaremos de ello más adelante, ¿no? Lo que vemos es que estamos en un imperio de la inmediatez, un imperio de lo efímero, donde se privilegia lo ligero, lo volátil, la incertidumbre, la inmediatez, el ahora. ¿Qué pasa cuando vivimos en el ahora? Pues nos pasa lo mismo que a Aristóteles le pasaba cuando trataba de descubrir qué era la hora, qué era el tiempo, ¿no? Bueno, ¿qué es el ahora? No, ¿cuándo es ahora? Ahora, no, ahora, no, ahora. Y el problema de eso es que la hora siempre se nos va.
Eh, y esta lógica de mercado lo primero que nos dice es: vive el ahora, permanece en el ahora, ¿no? Esta crisis antropológica de sentido nos ha llevado a una era del vacío, donde vemos que se van perdiendo los fundamentos teóricos y prácticos de la razón, donde vemos un hedonismo permisivista, digamos, en contraposición a lo que en su momento fue la resiliencia en el mundo estoico, ¿no? La apatía como una cierta virtud, como una forma de soportar esa serie de cambios abruptos, soportar aquellas cosas que escapan a nuestro control. Hoy en día lo que tenemos es más bien una sociedad que se permite tener ciertos excesos, que se permite, digamos, diversificar esas fuentes de placer, donde vemos que hay una dinámica del deseo que nos conduce a lo que Nietzsche se llamaría como una especie de impulso dionisiaco, ¿no? Bajo esta idea vemos la sustitución del ideal de la autonomía kantiano por el imperativo nietzscheano, ¿no? Obra de tal forma que, digamos, imagínate que tu vida se repitiera por toda la eternidad y entonces cada momento se perpetuara para siempre. Entonces, ¿cuál sería el ideal para vivir bajo ese esquema de un eterno retorno? Dice Nietzsche. Bueno, pues sería el ideal de vivir bajo el instinto del instante, ¿no? Donde lo importante es autoafirmarnos como sujetos. Eso conlleva una serie de problemáticas, porque lo que nos encontramos en esta sociedad de consumo es una realidad en la cual vemos bastante individualismo, bastante indiferencia, ¿no? Cada vez más el dolor ajeno nos es realmente ajeno, realmente distante. En esta lógica de mercado, además, lo que nos vamos a encontrar es una cultura de lo residual, dice Zygmunt Bauman, donde no solo vemos una gran cantidad de desechos humanos, desechos que producimos los humanos todos los días, sino que además tenemos una cultura donde incluso tenemos, digamos, ciertos sectores de la población que se vuelven residuales, donde pareciera que todo y todos somos desechables. Estamos en una dinámica que, repito, es una tendencia, no es que sea el apocalipsis y ya todo está acabado y no hay esperanza, no. Lo que estoy diciendo es que esto es una fuerte tendencia. Vemos, por ejemplo, que ya no hay el ideal, por ejemplo, de tener una cierta trayectoria en los empleos, donde antes hacías carrera y entonces, digamos, uno privilegiaba a una persona que tenía un currículum con una larga trayectoria en una empresa porque significaba que había tenido un desarrollo en la empresa. Y hoy en día las mismas empresas privilegian trabajos volátiles, ¿no? Trabajos donde cada cierto tiempo van renovando el personal, porque en la medida en que ese personal va adquiriendo antigüedad, va generando ciertos privilegios, y entonces para no generar esos privilegios, pues vamos, digamos, renovando el personal, y entonces vemos currículums de gente que pues ha trabajado ya no en un solo lugar con una larga trayectoria, sino que esa larga trayectoria se traduce en haber trabajado en distintos lugares. ¿Bajo qué? Bajo una lógica de lo sustituible, ¿no? Una lógica de lo sustituible que se opone a la idea de la dignidad. ¿Por qué? Porque nos dicen, bueno, es que aquí nadie es prescindible, ¿no? Aquí podemos prescindir de nadie es imprescindible, podemos prescindir de quien queramos, cuando queramos, y eso va en contra de la lógica de una dignidad, porque lo propio de alguien que posee dignidad es que es insustituible, que no podemos poner nadie en su lugar, ¿no? Si se te muere un hijo, si te muere alguien cercano, no, nadie más puede ocupar ese lugar, ¿no? Ese lugar era exclusivo para esa persona. Al mismo tiempo, en esta lógica de la inmediatez vemos una pérdida también de la identidad. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una lógica del aquí y el ahora, cuando lo propio de una identidad es tener una cierta consistencia ontológica que garantiza una cierta continuidad a lo largo del tiempo. Vivimos finalmente en una lógica, digamos, que concuerda con lo que Nietzsche llamó un nihilismo consumado, donde decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, y donde solo hay interpretaciones no es posible alcanzar la verdad. ¿Cómo salimos entonces de esa dinámica social en la que nos encontramos? Pues bueno, mi propuesta es que la filosofía nos ofrece una salida de la banalidad del mundo. Y esto se debe fundamentalmente a tres razones. En primer lugar, que la filosofía posee un carácter reflexivo.
La filosofía nos ayuda a detener el tren de ese ritmo tan acelerado en el que nos encontramos, para reflexionar sobre nuestra propia existencia, a tratar de comprender qué es lo que está pasando en la actualidad. Y esto es fundamental, digamos, para tomar decisiones en la vida. Nos ayuda a salir de ese flujo heráclito de la moda, salir de nuestras zonas de confort, a repensar el tipo de vida que queremos para nosotros. Esto es lo propio, digamos, esa es una primera característica de la filosofía. La filosofía constituye, decía Platón, una segunda navegación. La segunda navegación es ese momento cuando, decía Platón, bueno, así como en la náutica griega, digamos, los barcos de vela, había un punto donde inicialmente, digamos, eran impulsados por el viento. Había un punto donde, digamos, el viento dejaba de soplar o soplaba contracorriente. Y entonces, ¿qué había que hacer? Sacar los remos, guardar las velas y tirar para adelante. Y la filosofía muchas veces nos invita justo a hacer eso con nuestra propia existencia. Nos damos cuenta que de repente nosotros queremos ir a un lugar y la sociedad y las tendencias culturales van en sentido contrario, y la filosofía nos invita, digamos, a ir contracorriente, a no quedarnos conformes, a no dejarnos llevar simplemente por la marea, por el viento, atrevernos por pensar, decía Kant, el sapere aude kantiano, ¿no? Atreverse a pensar por uno mismo sin la guía de los demás. De que, por ejemplo, dice García Baró, que la filosofía también se presenta, digamos, una actitud filosófica se da también a través de las crisis. Cuando uno entra en una cierta situación de crisis, esa situación de crisis nos obliga a pensar, nos obliga a reflexionar si el tipo de vida que hemos llevado hasta ahora es el tipo de vida que tendríamos que llevar. Que nos obliga las crisis, digamos, que se van presentando a lo largo de nuestra vida, nos llevan a cuestionarnos las cosas, digamos, pero ya a un nivel más profundo, ¿no? Ahora, la cosa es que no todos están dispuestos a hacerlo con la seriedad que estas cuestiones requieren. La filosofía, en cuanto a reflexiva, es una salida de lo superficial, es una salida de lo aparente, para comprender, a buscar comprender el sentido último de la realidad. De ahí que, en segundo lugar, la filosofía también se muestre en su carácter originario. La filosofía va al ámbito de lo más originario, decía Martin Heidegger, ¿no? Y va al ámbito de lo más originario porque no se queda en lo superficial, no se queda en la superficie. Nos damos cuenta que si queremos atender a los problemas de nuestra sociedad, a los problemas que nos agobian, no basta que nosotros nos quedemos meramente en lo que está por encimita. Necesitamos siempre ir más allá, para comprender a profundidad, digamos, el fondo mismo de los problemas. Y esto se opone radicalmente a la forma en la que muchas veces proceden las ciencias experimentales, porque las ciencias experimentales lo que nos va a hacer es tratar de comprender ciertos fenómenos bajo ciertas condiciones particulares, ciertas condiciones ideales, mientras que la filosofía busca tratar de comprender eso en la generalidad. La filosofía tiene un carácter también holístico, porque pretende ir, digamos, tratar de comprender al todo. Y esto es propio, digamos, de la actitud filosófica, tratar de ir al ámbito de lo más originario. En esta misma metáfora de la segunda navegación, digamos, sería orientar la mirada a aguas más profundas. ¿Para qué? Para descubrir la raíz, la génesis misma de las problemáticas que de alguna forma agobian a nuestra sociedad. Es salir del flujo de la moda, ir contracorriente para salir de la arbitrariedad del mercado. Es buscar una cierta autonomía cara al flujo externo, porque nos damos cuenta que los medios, Facebook, Instagram, todas las redes sociales, todo el tiempo nos están bombardeando con ideas, nos están bombardeando con información, y nosotros no nos damos cuenta muchas veces que lo que hacemos es repetir simplemente lo que alguien más dice, lo que alguien más piensa. Y no significa caer en un cierto individualismo, en un cierto solipsismo. Significa tener el valor, atreverse a pensar por uno mismo, pero desde esta originalidad. Ir a las raíces de los problemas cara a buscar soluciones. Y en tercer lugar, nos damos cuenta que la filosofía tiene un carácter existencial, un carácter vital. La filosofía o se hace vida o no es filosofía.
claro que uno puede tener, digamos, hay filósofos que han tenido grandes doctrinas filosóficas, grandes instituciones filosóficas, y que sin embargo han tenido una vida incoherente. Bueno, pero lo propio del filósofo es tratar de hacer vida aquello que piensa. Lo propio del filósofo es que la filosofía no son meras doctrinas o meras teorías, digamos, sobre la buena vida. La filosofía tiene que ver más bien con una forma de asumirnos ante la vida, una forma de estar ante el mundo, un modo de ser. La filosofía se puede reducir meramente al ámbito de lo teórico, requiere siempre esa dimensión vivencial. Se trata de no ser un mero espectador pasivo que simplemente contempla cómo está la vida. No, se trata de hacer vida aquello que pensamos. Es tratar de ser congruente, tratar de defender aquello que creemos que es valioso. Eso es algo propio del filósofo, y el ejemplo paradigmático de esto es Sócrates, ¿no? Quien murió con tal de defender aquello que creía que era lo más correcto. Bueno, yo suelo contar cuando explico esto una experiencia personal con mi director de tesis de doctorado, quien es uno de los grandes defensores de los animales en México, y alguna vez que nos fuimos a un congreso en Granada, me invitó a desayunar y me dice: oye, Roberto, sabes que soy vegano. Y yo le decía: bueno, pues me imagino que es así. Y justo mi asesor de tesis lo que me decía es: bueno, pero sabes que no me gusta. A mí esas palabras me marcaron profundamente, porque te das cuenta que esta persona no hace las cosas simplemente porque le gustan, las hace porque cree que son correctas, porque cree que eso es lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que tendría que hacer un filósofo. Tendríamos que hacer las cosas porque creemos que eso es lo justo, porque creemos que ahí está la verdad, porque creemos que, o al menos que ahí está el camino hacia la verdad, ¿no? Tendremos que ser consistentes. La filosofía, en este sentido, también se asocia con lo que Aristóteles llamó como las virtudes intelectuales, concretamente con la virtud de la episteme, donde Aristóteles dijo: bueno, la actitud crítica se tiene que hacer vida, nos tenemos que habituar a ser críticos, nos tenemos que habituar a sacar conclusiones, a no quedarnos inmersos en el ámbito de los pareceres, que es el ámbito de las opiniones, ¿no? Siempre que opinamos tenemos un cierto parecer sobre el mundo, un parecer que es mudable, que puede cambiar si alguien más llega con razones más convincentes, menos convincentes, tal. Pero lo importante aquí no es el problema no es tener opiniones, el problema es no habernos habituado a buscar fundamentos de las cosas, a buscar las razones por las cuales sostenemos que eso es así y no es de otra forma. Pero además nosotros lo que buscamos es una filosofía, digamos, de corte metafísico, una filosofía que vaya a comprender los primeros principios y las causas últimas. De que la antropología filosófica que nosotros vamos a ver va a tomar como punto de partida una perspectiva metafísica que se opone a una lógica de la inmediatez, porque ustedes sabrán que en Aristóteles, de la metafísica, Aristóteles mismo lo que nos va a decir es que, al menos para tratar de resolver el problema del cambio, es que si bien todo está cambiando, no todo cambia. Dentro de aquello que cambia hay algo que permanece. Es decir, algo cambia y algo permanece al mismo tiempo, y eso garantiza que hay una cierta consistencia. Y esto es importante para comprendernos a nosotros mismos como seres humanos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que aunque todo el tiempo estoy cambiando, mis células están renovando todo el tiempo, mi cuerpo está renovando todo el tiempo, mi forma de pensar está cambiando todo el tiempo, me doy cuenta que a pesar de eso sigo siendo yo. Hay una cierta continuidad que garantiza que digamos que a pesar de que todo el tiempo mis células se están renovando al grado que cada cierto tiempo, cada 4 años, mi cuerpo ya no tiene las mismas células, sin embargo yo sigo siendo. Después de esta primera introducción, digamos, a la filosofía, habría que bajar el balón al ámbito de la antropología y hablar un poco de la vitalidad de la antropología. ¿Por qué es importante que estudiemos antropología? Y esto lo vio muy bien, podríamos decir que Platón, aunque no sabemos si realmente Platón escribió ese diálogo, pero se ve de manera muy clara en el diálogo de Alcibíades, donde nos encontramos este joven Alcibíades que tiene la pretensión de dar consejos al ágora, ir al ágora y aconsejarlos cuándo deben o no ir a la guerra. Porque bueno, yo vengo de un linaje de grandes políticos, de Pericles, de Solón,
y además conozco el arte de la milicia, conozco las artes bélicas, y entonces podría aconsejar a los atenienses cuándo deben o no ir a la guerra. Y dice Sócrates, bueno, sí, pero para saber eso, para poder aconsejarlos, pues uno siempre busca a la gente que sepa qué es lo mejor, ¿no? Al experto, ¿no? Cuando uno busca la solución a una enfermedad, uno busca al médico. ¿Por qué? Porque cree que es el experto, y al ser el experto nos va a decir qué es lo mejor. Ahora, eso implica que para poder aconsejar al ágora uno tiene que saber qué es lo mejor para el Estado. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos darle consejos de cuándo sería la situación más conveniente para ir a la guerra y con quiénes sí, con quiénes no. Ahora, para saber qué es lo mejor, no, nosotros no podríamos saber qué es lo mejor para el Estado si no sabemos qué es lo mejor para la persona. Y no podremos saber qué es lo mejor para la persona si no sabemos qué es la persona. Este mismo argumento de Alcibíades se puede aplicar a la totalidad de las cosas que nos rodean, ¿no? Es un ejemplo que uso en mis clases de maestría con los alumnos de educación, que son en su mayoría profesores de niveles básicos y medio superior, y lo primero que les digo, bueno, esto es fundamental para la educación, porque ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo decides qué es lo mejor para tus alumnos si no sabes qué es lo mejor para la persona? O ¿cómo decides qué sí es formativo y qué no es formativo si no sabes qué es la persona? Lo mismo lo podemos aplicar a cualquiera. ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos enfrentamos al conocimiento del ser humano? Lo que nos vamos a encontrar, el ser humano tiene un estatuto paradójico. Por un lado, digamos, si comparamos al ser humano cara al cosmos, lo que nos damos cuenta es que es polvo cósmico, que es nada, digamos, comparado el ser humano frente a una nebulosa, frente a una galaxia o frente a una estrella, pues es nada. Digamos, incluso en capacidades, en potencia, digamos, la fuerza que posee una estrella no es la fuerza que nosotros poseemos. Nosotros somos seres bastante vulnerables. Bueno, Pascal decía que incluso cuando nosotros nos comparamos contra el universo nos damos cuenta que somos nada. Y por eso no nos gusta pensar en nosotros mismos, por eso no nos gusta pensar en nosotros mismos, no en el sentido egoísta de estar ensimismado, sino pensar en nosotros mismos en el sentido de autoconocernos, de ejercer, digamos, el autoconocimiento, ¿no? Nos damos cuenta que cuando nosotros nos enfrentamos al problema del ser humano, por un lado somos polvo cósmico, y al mismo tiempo decía Pascal que cuando nosotros, digamos, nos damos cuenta de esa miseria, al mismo tiempo nos damos cuenta de la grandeza del ser humano. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo es una caña pensante, y como caña pensante es el único ser que se hace preguntas, es el único ser que se cuestiona por su existencia. Digámoslo así, una tortuguita marina cuando sale del cascarón directamente se va al mar. No se cuestiona si quiere o no ser tortuga marina, no se cuestiona no si quiere ir o no al mar, o si se va a esperar y ahí se va a tomar unas vacaciones, no. Simplemente hace lo que le toca. Hay una cierta uniformidad en la naturaleza, ya hablaremos de ello más adelante. De entrada aquí lo que nos damos cuenta es que el ser humano no es así, ¿no? Accionar por nuestra propia existencia, tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos. Esto lo vio muy bien Jean-Paul Sartre. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el ser humano es el único ser que nace como proyecto, que no nace totalmente definido y que por tanto carga con la responsabilidad de hacerse cargo de su propia existencia, de forjarse una identidad propia, de forjar un cierto carácter que lo haga ser alguien en la vida, digámoslo así. Y sin embargo nos damos cuenta que en la actualidad hay una cierta crisis del autoconocimiento. Lo que voy a decir no es en contra de la psicología. Qué bueno que existe gente que se dedica a la psicología, que es capaz de darnos una orientación profesional en la vida. Lo que voy a decir es en contra más bien de una fuerte tendencia que veo cada vez más marcada en la sociedad, donde vemos cada vez más gente que necesita acudir al psicólogo por razones cada vez más superfluas, ¿no? Es que me dejó en visto, me borró del Facebook, ¿no? Ese tipo de cosas que uno diría, bueno, son cosas superficiales que no tendrían por qué alterarte, y sin embargo vemos gente que se altera con bastante facilidad por este tipo de cuestiones, ¿no? Y esto pasa porque la gente cada vez menos se autoexamina,
cada vez menos reflexiona sobre sí mismo. Y entonces tiene que pagar una consulta para ir a un psicólogo para tratar de tener una cierta orientación existencial, que repito, qué bueno que existan los psicólogos que nos ayuden a tener esa orientación existencial. Pero digamos, hay mucha gente que, por ejemplo, paga en psicólogos simplemente para ser escuchado, cuando a lo mejor te saldría más barato pagarle un café a un amigo, a un buen amigo, ¿no? Un amigo virtuoso, diría Aristóteles, ¿no? Un amigo que de alguna forma me ayuda a conocerme, me ayuda a comprenderme, en el cual me veo reflejado sus inquietudes con las mías, tal. Sin embargo, preferimos ir al psicólogo. Repito, no es malo la psicología, qué bueno que existe, pero vemos cada vez más gente que simplemente se deja llevar en la vida hacia donde el viento sopla, donde lleva la marea, ¿no? Y decía ya Platón, ¿no? Una vida sin examen de sí misma no merece la pena ser vivida. Hacer las cosas por hacerlas simplemente no tiene sentido. Hay que hacerlas, digamos, conforme a una cierta razón de ser. De que Kant decía que el primer deber moral para con uno mismo es el deber de conocerse, el deber de conocerte a ti mismo, porque solo puedes llegar a ser quien puedes ser, usando esta expresión de Pinda, ¿no? Si te conoces a ti mismo, si conoces tus propias limitaciones, si conoces quién eres, digamos, con tus fortalezas y tus fragilidades. Dicho esto, nos damos cuenta que en esta multiplicidad nos vamos a encontrar, digamos, en esta paradoja del ser humano, además nos vamos a encontrar con una problemática, que no solo hay una sola antropología, no solo hay una ciencia antropológica, sino que hay una gran multiplicidad de ciencias antropológicas. Y es por eso que me gusta este pasaje del Tratado de la Naturaleza Humana de David Hume, que es quizás el primer tratado que podría tener un cierto carácter antropológico, aunque sabemos que después tiene un corte más bien epistemológico, pero que de alguna forma da la pauta para lo que podría ser una antropología filosófica, ¿no? La antropología filosófica, recuerden que es una ciencia tardía. Y vean este pasaje, dice: es evidente que todas las ciencias mantienen una relación más o menos estrecha con la naturaleza humana y que por muy lejos que algunas de ellas parezcan separarse, siempre vuelven a ella por uno u otro camino. Todas las ciencias de alguna forma se orientan hacia el humano. Por eso nada del humano me es ajeno. Nos damos cuenta así que el ser humano es el único que es capaz de cuestionarse por su propio ser, ¿no? Esto no lo hacen los delfines, por más inteligentes que puedan ser, por más brillantes que podamos encontrar, por más inteligencia que podamos encontrar en ciertos animales, esto no lo hace ningún otro animal. Somos un bicho raro que es capaz de cuestionarse por su propio ser. Y no solo de cuestionarse por su propio ser, sino también de quién quiere ser en la vida, ¿no? Puede hacerse ese tipo de cuestiones. Pero en el momento que se cuestiona, nos damos cuenta que el ser humano es un ser polifacético, es decir, que tiene multiplicidad de caras. Y esa multiplicidad de facetas aluden a su vez a una multiplicidad de disciplinas antropológicas que abordan cada uno de esos aspectos. El problema es que al mismo tiempo nos damos cuenta que ese ser que es polifacético, al mismo tiempo responde a una cierta unidad de sentido. Es decir, me doy cuenta que aunque no soy la misma persona como profesor, como alumno, como subordinado de alguien más, como empleado, como padre, como esposo, me doy cuenta que tengo diversos aspectos de mí que se van conjugando y que cada uno de esos aspectos requieren una forma particular de aproximarse. Al mismo tiempo me doy cuenta que soy una sola persona. Me doy cuenta que soy un solo ser y que por tanto tendríamos que responder a esa unidad de sentido. Mientras que las ciencias particulares de alguna forma tratan de abordar cada uno de esos aspectos, lo que nos vamos a encontrar es que la antropología filosófica va a tratar de tener una perspectiva holística que trata de alguna forma de responder a esa experiencia de unidad de sentido, tratar de comprendernos como un todo. De ahí que cuando hablamos de la antropología necesitemos una perspectiva mucho más amplia, y para ello necesitemos un diálogo inter y transdisciplinario en el cual nosotros podamos saber dialogar con distintas disciplinas. Es decir,
necesitamos una antropología filosófica que no caiga en reduccionismos como lo es el cientificismo, pero tampoco en particulocentrismos. Tampoco podemos creer que la filosofía es la panacea y que entonces va a resolver todas las problemáticas, ¿no? La filosofía nos va a ayudar a encontrar ciertas luces, a tener una cierta perspectiva, y esa perspectiva es la perspectiva de una totalidad. Pero no significa que la filosofía aborde cada uno de los aspectos concretos de cada una de las otras disciplinas. Al contrario, va a partir de los conocimientos específicos de cada una de esas disciplinas para poder dar una respuesta cada vez más profunda sobre el ser humano. Aquí nos vamos a encontrar entonces con una cierta unidad del sentido del saber, unidad que parte de tres grandes presupuestos. Un presupuesto ontológico, es decir, pareciera que existe el mundo, pareciera que existen los seres humanos. Un presupuesto epistemológico, que consiste en decir, pareciera que además poseemos las capacidades para conocer esa realidad y ese orden de la realidad. Y un presupuesto ético, pareciera que esa realidad no me es útil. Entonces, la base, digamos, para todo diálogo interdisciplinario, para todo diálogo inter y transdisciplinario. Esto nos lleva también a querer también al mismo tiempo tomar cierta distancia para tratar de comprender la especificidad de la antropología filosófica, porque nos damos cuenta que esta antropología filosófica, dice Jacinto Choza, se puede distinguir de lo que podemos llamar como antropologías positivas, ¿no? Esas antropologías que tratan de comprender al humano desde los criterios propios de las ciencias experimentales. Y la antropología filosófica va a tener aquí una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque mientras que las antropologías positivas van a tratar de comprender al ser humano como un objeto, van a tratar de objetivarlo de alguna forma, y eso va a implicar tomar cierta distancia respecto de mi propia experiencia vital, la antropología filosófica parte de mi propia experiencia vital. Yo no puedo comprender al humano fuera, digamos, de mi propia experiencia vital. Esto nos lleva, por ejemplo, a una distinción que hacía Kant en su antropología en sentido pragmático, porque nos decía, bueno, no es lo mismo estudiar al ser humano en un sentido fisiológico que estudiarlo en un sentido pragmático, porque el sentido fisiológico nos lleva a tratar de comprenderlo tal y como, digamos, tal y como la naturaleza lo ha hecho, ¿no? Tal y como es por naturaleza. Y sin embargo, en el sentido pragmático nos damos cuenta que ese ser humano no solo está hecho, digamos, no solo tiene ciertas disposiciones naturales, sino que además es un agente libre. Y entonces la antropología en sentido pragmático, dice Kant, sería lo que nosotros llamaríamos antropología filosófica, también trata de comprender lo que él como un agente libre, lo que el ser humano como un agente libre hace, puede y debe hacer de sí mismo. Ya que hay una diferencia sustancial que nos lleva a distinguir entre el qué y el quién. Mientras que las antropologías positivas nos hablan del qué, las antropologías filosóficas nos hablan del quién. Y a colación de esto nos encontramos con estos dos grandes pasajes de dos grandes filósofos judíos del siglo pasado, del siglo XX. Por un lado, Martin Buber, que dice esto: por su esencia, el conocimiento filosófico del hombre es reflexión del hombre y el hombre sobre sí mismo. Y el hombre puede reflexionar sobre sí mismo únicamente si la persona cognoscente, es decir, el filósofo que hace antropología, reflexiona sobre sí mismo como persona, donde la persona ya no es algo, sino algo. Y entonces la perspectiva ya no es el de estudiar un objeto que me es ajeno, sino que al mismo tiempo que yo estoy descubriendo qué es el ser humano, estoy también apuntando al quién soy yo. Pero no significa que la filosofía me dé una respuesta acabada de quién soy yo, pero sí al menos nos da ciertas luces para redirigir ese conocimiento filosófico al quién. Otro pasaje es esta cita de Edith Stein, una gran filósofa del siglo pasado que murió en los campos de concentración. Y vean este pasaje de la estructura de la persona humana. Dice: al hombre actual le falta fundamento y lo busca. Necesita una verdad tangible de contenidos que se acredite en la vida. Quiere una filosofía de vida. Una expresión que ha sido, pues, malamente usada en otros contextos. Digo malamente porque no se ha usado de la forma correcta en la que tendría que usarse, ¿no? Y vaya, nosotros queremos una filosofía de vida, pero muchas veces entendemos esa filosofía de vida como un cúmulo de opiniones, como un cúmulo de creencias, como un sistema de creencias. Claro que hay algo de eso,
Creo que tener una filosofía de vida tiene algo que ver con eso. Y también implica tener ciertos principios y tener, sobre todo, razones para sostener aquello que estamos diciendo. Hemos mencionado ya que lo que nosotros buscamos es una antropología en un sentido metafísico. Y cuando buscamos una perspectiva antropológica, digamos, en una perspectiva metafísica, nos vamos a encontrar con una serie de, digamos, de posturas filosóficas que yo he tratado de clasificar, digamos, a riesgo de simplificar mucho estas posturas, pero he tratado de clasificar en algunas corrientes que me parece que son, digamos, las que podrían marcar un cierto hito en la historia del pensamiento humano y que nos dan ciertas pautas para tratar de comprender qué tipo de antropología es la que nosotros estamos buscando y qué tipo de antropología es la que nosotros queremos alcanzar. En primer lugar, nos vamos a encontrar con la propuesta tanto del existencialismo como del nominalismo. Pensemos por un lado en Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre lo que va a decir es que la existencia precede a la esencia. De manera que nosotros no nacemos ya con una esencia definida, sino que nacemos con una esencia por definir. Y sí, claro, esto tiene algo de verdad en el sentido de que permite comprender al ser humano como un ser con un carácter proyectivo, como un ser que nace como proyecto, como algo que tiene que irse haciendo. También tiene la desventaja que de alguna forma desarticula toda concepción de la naturaleza humana. Algo semejante va a pasar con el nominalismo. El nominalismo, en el momento que va a decir que los universales no existen, que lo único que existen son los singulares, haciendo esa navaja de Occam, de alguna forma lo que nos va a decir es que no existe como tal una naturaleza humana. Lo que existen son conceptos universales, para términos, digamos, que serían meros flatus vocis, meros alientos, que lo único que hacen es, digamos, darnos un cierto contexto, digamos, permitirnos clasificar una serie de seres que tienen cierto parecido, pero que no por eso significa que posean una naturaleza común, porque lo que existe en sentido estricto no es la humanidad, no es la naturaleza humana, sino Pedro, Sócrates, Juan, Irma, Mariana, etcétera, ¿no? Esa sería una primera postura. ¿Cuál es el problema de esta postura? Que si nosotros carecemos de una naturaleza humana, esto, por ejemplo, podemos ver una de las consecuencias que hay cuando queremos aplicar esto, por ejemplo, en una teoría educativa o una filosofía de la educación, y nos vamos a dar cuenta que eso tiene el serio problema de que entonces, si no existe una naturaleza humana, y eso haría que cualquier intervención educativa, por ejemplo, se vuelva una especie de manipulación. Eso tiene serios problemas, con lo cual, pues, de alguna forma, nosotros vamos a dejar de lado un poco el existencialismo y el nominalismo. Nos faltarán más argumentos. Digamos, nos damos cuenta que el ser humano no parte desde cero. El ser humano digamos, no parte desde la nada, posee ya ciertas condiciones de posibilidad, nace como proyecto, pero ese proyecto está de alguna forma delimitado o es posibilitado, yo diría, en un mejor sentido, en la medida en que poseemos una cierta naturaleza que es nuestro punto de partida. Ahora, ¿cuál sería la forma de comprender esa naturaleza humana? Pues una forma de comprenderla sería a través de lo que se conocen como los reduccionismos. Por un lado, tenemos reduccionismos de corte materialista, que lo que van a sostener es que el ser humano se reduce simplemente a su materia, simplemente a su cuerpo. Y por otro lado, tenemos aquellos animismos, reduccionismos animistas, que lo que van a decir es que, por el contrario, el ser humano no es cuerpo, sino solamente su espíritu. De hecho, posturas como la de Berkeley, que ya la veremos, que niegan de alguna forma la realidad natural. En el caso de los materialismos, uno de los casos quizás más marcados a lo largo de la historia de la filosofía es el de Julian Offry de Lametrie, con un texto que se llamó así, El hombre máquina. Y es que Julian Offry de Lametrie, después de leer el Tratado del Hombre de Descartes, digamos, se cuestionó lo siguiente, ¿no? Es decir, ¿por qué sí podemos explicar la totalidad de los fenómenos corpóreos desde el mismo mecanismo que constituye el cuerpo humano? Porque ustedes saben que en la época de Descartes estaba en boga el mecanicismo, donde podemos explicar, digamos, el cuerpo como si fuera un reloj, y nos damos cuenta que cuanto más sofisticado es ese reloj, como los relojes actuales, pues más cosas pueden hacer. Entonces
Lametrie, que era un médico, dice, bueno, si nosotros podemos explicar la totalidad del movimiento, de lo que sería en principio las bases de un organismo, de un ser vivo, la podemos explicar a partir de la máquina, ¿por qué no podemos explicar también todo aquello que normalmente atribuimos al alma, a la psique? ¿Por qué no lo podemos explicar simplemente desde la máquina que es? Y decir simplemente que es una máquina más sofisticada, mucho más compleja, que en función de cómo se relacionan cada una de sus partes y cómo interactúan entre sí, pues explica digamos, el surgimiento de ciertas cualidades. Por ejemplo, eso en el emergentismo serían ciertas cualidades emergentes que surgen simplemente por la forma en la que está compuesto este organismo. Otra forma de materialismo sería el materialismo de Patricia y Paul Schwarzman, lo que se llama el materialismo eliminativo, que tiene que ver sobre todo con el tema de la conciencia. Y Patricia y Paul Schwarzman lo que va a decir es aquello que nosotros normalmente conseguimos como la mente, como la conciencia, y que creemos que es algo que va más allá de la materia. En última instancia se podría explicar si nosotros comprendemos cómo funciona el cerebro. Y entonces, en la medida en que nosotros vayamos descubriendo, las neurociencias vayan descubriendo cómo va funcionando el cerebro, será la misma medida en que nosotros vayamos descubriendo los grandes misterios de la conciencia. Sin embargo, por ejemplo, aquí respecto al materialismo, concretamente esta última propuesta, tenemos también otras aproximaciones como la de David Chalmers. Lo que nos va a decir es, bueno, sí, nosotros nos damos cuenta que podemos relacionar ciertas partes del cerebro y ciertas funciones del cerebro con ciertas partes que normalmente asociamos con la psique, pero eso no termina de resolver el problema de la conciencia. Es decir, eso no termina, si nosotros, el decir que tenemos neuronas y que las neuronas hacen sinapsis y esto, pues nos podría servir como un cierto marco referencial para tratar de comprender cómo funciona el cerebro en su relación con la conciencia, pero no termina de explicar por qué nosotros tenemos esa experiencia subjetiva de la conciencia. Bueno, por otro lado estaría, por ejemplo, la propuesta de Berkeley, ¿no? Berkeley decía, bueno, siguiendo las grandes propuestas empiristas, decía, bueno, si nosotros lo único que podemos comprender, lo único de lo que podemos dar cuenta es de nuestras propias percepciones, es decir, de aquello que percibimos, de manera que solo podemos decir que algo existe y que tenemos la certeza absoluta de que existe en la medida que lo estamos percibiendo, solo podemos decir que el ser es lo percibido, el ese es percibido, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de este hito antropológico o de esta postura? Pues que en última instancia, si las percepciones son la forma en que el sujeto se representa algo, no necesitamos que exista una realidad extramental, no necesitamos que exista una realidad material como tal. Lo que existe son nuestras percepciones y los percipientes, los seres que perciben, que por tanto no necesitan ser seres materiales. El problema de ambos reduccionismos es que no terminan de explicarnos lo propio del humano, no terminan de explicarnos esa peculiaridad del ser humano, porque, digamos, por un lado, si yo te dijera que tú simplemente te reduces a ser un cúmulo de células, o si alguien, cuando tú le preguntas quién eres, te dijera, oye, yo soy simplemente un cúmulo de células, pues eso no te terminaría por responder nada. Lo mismo, digamos, si tú dijeras que somos meramente un espíritu y que somos, es decir, habría una serie de problemáticas inherentes al idealismo que de alguna forma sostiene Berkeley, ¿no? Esto nos va a llevar a otro tipo de posturas como son los dualismos. Dualismos que podemos encontrar, por ejemplo, tanto en Platón como en Descartes. Y es que Platón, de alguna forma, nos va a decir que digamos que la realidad, en sentido estricto, no es la realidad sensible, sino que la realidad está en aquello que le da el ser a las cosas, en las esencias que constituyen la genuina realidad de las cosas, y eso no está en el mundo de lo sensible, sino en el mundo de lo suprasensible. Esto es lo que se conoce como la teoría platónica de las ideas. De aquí Platón de alguna forma nos va a decir es que el ser humano es un ser compuesto por dos sustancias, una sustancia corpórea, el cuerpo, y por otro lado el alma, que son totalmente separables, incluso sustituibles, vaya, al grado que podemos pensar en la metempsicosis, ¿no? En la reencarnación.
Podemos pensar que esa alma humana, dependiendo de la calidad, digamos, moral de la vida que haya tenido esa persona, podrá o no reencarnar en otro tipo de seres. Por ejemplo, si tuvo una vida mala, pues podría reencarnar en un insecto o en una planta, de manera que nunca se vaya a equivocar. Platón en este sentido nos va a decir lo propio del ser humano es su alma, y por eso podemos pensar que un ser humano, el alma de un ser humano puede reencarnar en un cuerpo, puede reencarnar en otro cuerpo, que sea incluso distinto al cuerpo de un ser humano. Es decir, un alma racional, dependiendo de la calidad moral de su vida, podría reencarnar en otro tipo de especies, ¿no? Aquí en sentido estricto, Platón lo que nos va a decir es que el alma es aquella parte que de alguna forma nos permite tener un cierto dominio de nosotros mismos, y lo que hace que ese cuerpo, que de suyo es inanimado, tenga vida. Pero el cuerpo y el alma son realidades distintas. Bueno, algo semejante va a pasar en el caso de Descartes cuando hace la distinción entre la res cogitans y la res extensa. Para Descartes el cuerpo era una especie de autómata. Ya lo mencionamos cuando hablamos de Julian Austria y la metría y esta influencia en el Tratado del Hombre, donde Descartes lo que hace es tratar de explicar el cuerpo humano como si fuera una máquina, digamos, que echada a andar, pues ya funciona por sí misma y no necesita la intervención de algo así como un alma. Descartes lo que va a hacer, a diferencia de Platón, es que va a reducir la noción de alma a la noción de mente. Que ahí es donde viene, por ejemplo, el materialismo eliminativo de los Churchland, pues va de alguna forma relacionado con esta concepción de la mente, ¿no? Descartes va a reducir el alma a la mente y va a decir, bueno, dado que solo tenemos evidencia de que los seres humanos piensan, solo podemos decir que los seres humanos poseen un alma. ¿Cuál va a ser el problema de estos dualismos? El problema va a ser tratar de explicar cómo rayos es que estas dos realidades, estas dos sustancias, se comunican entre sí. ¿Cómo es que me doy cuenta que mi mente no es capaz de mover otros objetos y al mismo tiempo me doy cuenta que es capaz de mover este cuerpo? Es decir, ¿por qué si mi alma sí puede mover, o mi mente sí puede mover mi cuerpo y no puede mover otros objetos externos? Bueno, Descartes trató digamos, de dar una respuesta de esto a través de la glándula pineal. Sin embargo, pues eso de alguna forma no resuelve el problema, simplemente lo traslada, porque tendríamos entonces que preguntarnos cómo rayos es que el alma interactúa con la glándula pineal, que a su vez genera los espíritus animales, y bueno, todo esto se vuelve cada vez más complejo. Bueno, esto nos llevaría a hablar de una postura posterior a la de Platón, que es la de su alumno Aristóteles, quien de alguna forma nos habló del lemorfismo. Aristóteles dice que de alguna forma materia y forma son coprincipios de una misma realidad sustancial. No son dos sustancias distintas, digamos, las podemos distinguir para tratar de comprenderlas cada una en su especificidad, una misma realidad de un mismo ser. Es decir, Aristóteles mismo pensaba que no existía materia sin forma. Y en el caso de los seres vivos, ya no digamos solo del hombre, de la totalidad de los seres vivos, nos vamos a encontrar que, digamos, para cada cuerpo hay una cierta alma que se corresponden mutuamente. Es decir, no cualquier materia acepta cualquier tipo de forma, y no cualquier forma puede estar en cualquier tipo de materia. Para Aristóteles, por ejemplo, no le haría sentido el tema de la reencarnación, porque no tendría sentido hablar de un alma con capacidades racionales en un cuerpo de vaca que no tiene, digamos, la estructura orgánica suficiente para el despliegue de las capacidades racionales. Para Aristóteles no tendría sentido hablar del dualismo en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿qué hace el cuerpo de un alma racional en el cuerpo qué hace el alma de un ser racional en el cuerpo de una vaca que no posee esas capacidades? La naturaleza, dice Aristóteles, no hace las cosas en vano. Entonces tenemos que pensar que más bien cuerpo y alma son coprincipios de una misma realidad sustancial, donde el alma constituye la forma de los seres vivos, en cuanto que es un principio vital, y el cuerpo sería la materia en la cual resida esa alma. En Aristóteles entonces habría esa imposibilidad de la metempsicosis. Bueno, esto, digamos, pensado en teorías filosóficas más contemporáneas, más actualizadas, digamos, por ejemplo, el pensamiento mismo de Wittgenstein,
nos llevaría a pensar que incluso si el cuerpo tiene ciertas características sexuales, también el alma debería tener ciertas características sexuales. Esto lo pensaba Einstein, sobre todo pues al momento de hablar de la especificidad de las mujeres, ¿no? Que es un tema de interés de esta gran filosofía que, digamos, tiene una estructura ilemórfica. ¿Cuál va a ser el problema de estas estructuras ilemórficas? Pues bueno, para algunas teorías filosóficas el problema va a residir en que no va a comprender lo propio de la persona humana. Hay que comprender al ser humano no ya meramente como un animal racional, que es animal y que es racional, claro lo es, pero no solo es un mero animal racional, también es persona. Y eso implica que posee una dignidad constitutiva, que como tal es un ser, es insustituible. Cuando hablaba de la dignidad, distinguía la dignidad del precio. Dice, bueno, las cosas del mundo tienen, las cosas del reino de los fines, dice Kant, tienen o una dignidad o un precio. Aquellas cosas que poseen un precio son aquellas cosas que podemos sustituir y poner algo equivalente, algo que creemos que posee el mismo valor que el objeto por el cual lo vamos a sustituir. En cambio, las cosas que poseen una dignidad no podemos poner nada equivalente. No hay nada que las pueda sustituir. Bueno, aquí hablamos de la persona ya no nada más como un ser biológico, como un ser que tiene materia y forma, sino como un ser que tiene además una cierta apertura a la trascendencia, una cierta apertura a la trascendencia que se puede ver de múltiples formas, ya lo veremos. Una de ellas, por ejemplo, una cierta apertura a la trascendencia en el ámbito de lo fisiológico. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, que el ser humano, desde el momento mismo en el que empieza a desarrollar herramientas, es un ser que de alguna forma tiene una cierta independencia de la naturaleza, que siempre va más allá de alguna forma de la naturaleza. Es decir, tú, por ejemplo, teniendo un invernadero, puedes tener fruta de temporada sin la necesidad de que sea la temporada. Claro, a lo mejor nos sabrá igual de bien que cuando es la temporada, pero bueno, vaya, no quita la posibilidad de tener ese fruto en una época distinta. Somos seres que de alguna forma estamos siempre abiertos a la trascendencia, y eso nos lleva a pensar que en esa dignidad somos seres capaces de pensar en un sentido de la vida. Es decir, que no simplemente vivimos por vivir, que vivimos con un para qué, con una razón de ser.